Bueno, todos hemos vivido algún tipo de misterio en la sala oscura. Creo que ahí conocí a mi primera novia y todavía no sé si fue mi novia. Ese es el título, Fernanda. Ese es el misterio. Fernanda Solórzano acaba de publicar este libro, Misterios de la Sala Oscura. No, no habla de novias ni de novios. Habla obviamente de cine. Exacto. Fernanda, muchísimas gracias. A ver, tu talento desbordante siempre en la crítica cultural, ahora lo pones en analizar una serie de películas que no son como las otras. Exacto. ¿Por qué no son como las otras? Antes que nada, gracias No. por dejarme platicar contigo, porque siempre que lo hemos hecho lo hacemos con muchísimo gusto. Y bueno, ahora que traigo a mi primer hijo, quizá el único, pues qué mejor. Siempre, bueno. La adrenalina que da un libro Yo sé. te convoca al siguiente. ¿Eh? Pero sí es un... Bueno, ya lo platicaremos y es que tiene que ver con lo que me preguntas. El tema de un libro, a diferencia de el artículo corto, el que tiene que ver con una entrega periódica, es una aventura totalmente distinta. Para mí fue un camino larguísimo, de años. Implicó cambiar totalmente de perspectiva, de ritmo y eso es lo que te quiero platicar, porque definitivamente sí, la crítica de cine a veces se percibe como algo muy coyuntural, como algo que tiene que ver con la película que se estrena, sobre todo en México así la concebimos, con la película que se estrena, porque a veces no hay otras referencias, pero yo quise ensayar de películas, sobre películas que ya habían pasado, digamos, su prueba de fuego, incluso que ese fuera uno de los criterios, que después de 30 o 40 años hubieran sobrevivido. De haber sido estrenadas, todavía tuvieran resonancias, no solo en el cine, sino entre nosotros, incluso en conversaciones en las que sirven para hablar de cierto temperamento o de cierta situación. Hay películas, como algunas, ya ni siquiera se conocen. Pero, es decir, una vez que pasaron la prueba de fuego, ¿son clásicas? ¿O cuál es el adjetivo que le pondrías? Porque, por ejemplo, sí, son clásicas, pero es que hay muchas maneras de definir lo clásico, ¿no? Lo que se hizo con respecto a ciertas reglas que en ese momento se consideraban ideales. Aquí mi definición de clásico, o más un poco el marco teórico con el que trabajo, son películas que no solamente rompieron maneras de hacer cine en ese momento, sino que encajaron en la sociedad, que tocaron una fibra cultural, que incidieron en ella, no nada más reflejaron algo que estaba sucediendo, sino que con el tiempo iban a incidir en ella. Es decir, cumplen el modelo clásico del cine entendido como un diálogo con la sociedad. El Exorcista. El Exorcista. Forrest Gump. Matrix. El último tango en París. El último tango en París. Sí, a ver, que no hay duda, ¿no? Cambiaron. ¿No? Yo creo que sí, eso que o sea, yo no las vi todas en su momento estreno. No, pero todos decimos, corre, Forrest Gump. O El Padrino, ¿no? Claro, las frases del Padrino que son inevitables. Y la figura del Padrino, identificas a un tipo de ejercicio del poder ya casi como algo que podría haber hecho la familia Corleone o Vito Corleone, y que es un tipo de poder que se ejerció en ese momento cuando Estados Unidos se desencanta de sus presidentes y el público se empieza a interesar por los criminales. Sí, te voy a decir una barbaridad, y me corrige si es muy grande. Cuando quieres cambiar reglas formales, pues hay que llevar una iniciativa de ley al Congreso. Entonces ahí votan una nueva ley o el jefe de gobierno un decreto. Pero cuando tienes que cambiar modos de ser, modos culturales, instituciones informales, una película puede ser muy potente. O un libro, a ver. Estoy totalmente de acuerdo. A las ballenas se les empezó a tratar distinto después de que se escribió Moby Dick. Y a los tiburones se les empezó a ver distinto después de que se... Así ya me entendiste. O sea, después de Tiburón, a ver, es una forma de, no sé, cambiar las leyes informales. Por supuesto. Los mapas mentales. Por eso el cine es tan poderoso, porque te hace recibirlo cuando tienes la guardia baja, ¿no? No estás necesariamente obedeciendo una orden, no estás esperando que alguien te diga lo que tienes que hacer, pero te confronta de tal manera que sí puede salir transformado. Y si esto lo aplicas a una sociedad completa, pues imagínate el poder infinito que tiene una película de ficción, en donde no necesariamente se está planteando una tesis. A veces se dice que los documentales son los vehículos de un cambio social, por decírtelo de alguna manera. Presunto culpable es un documental que nos hizo pensar en la justicia de manera distinta. Como ahora La libertad del diablo, de Berardo González, en donde se entrevistan tanto a víctimas como perpetradores de la violencia y nos damos cuenta de que todos están relacionados. El último tango en París. El último tango en París. ¿Qué nos cambió en el mundo? ¿Qué hizo para las relaciones sentimentales o para la vida sexual o para la vida amorosa? Fíjate,
esto es una respuesta que podría tener, es una pregunta que podría tener dos respuestas, las mismas dos respuestas que tuvo en su momento. Hay quien la vio como, fue una película que se estrenó en pleno estallido de la segunda ola del movimiento feminista. Entonces, hubo mucha gente que la leyó como una película retrógrada, como una película en donde una vez más una mujer estaba sometida a los deseos de un hombre, hablando de esta relación en donde María Schneider y Marlon Brando tienen una relación muy apasionada dentro de un departamento y es una relación con muchas reglas internas y que mucha gente entendía como humillantes para la mujer, porque era una relación de juego sadomasoquista, por decirlo así. Pero otro sector de la sociedad lo entendió como una película que proponía un modelo nuevo de mujer, incluso más adelantado que el que proponían las propias feministas. Era una mujer que, leyéndolo ya simbólicamente, en tanto Marlon Brando representaba a este macho que en todas las películas era quien dominaba a todas las mujeres, en esta película literalmente María Schneider lo mata. Y ella sale adelante y sigue con su vida mientras él queda destrozado. Entonces, ¿cuál te parece más retrógrada? ¿50 sombras de Grey pues, no o El sé. último tango en París? No, a mí El último tango en París no me parece retrógrada en lo más mínimo y creo que además dialoga mucho con el momento actual en donde se les cuestiona muchas películas si promueven ciertas actitudes y demás. Yo creo que una película como esa y como muchas otras están planteando una relación consensuada. Y mientras ese sean los términos en una relación, pues creo que la imaginación es el límite, ¿no? Yo creo que yo desperté al cine con las pinzas estas que le ponían al personaje Naranja Mecánica. Y que además, dime si no, usas ese ejemplo muchas veces cuando dices, no quiero que me torturen como eso, piensas en el Malcolm McDowell teniendo que soportar escenas violentas porque esa es su terapia, ¿no? A ver, Naranja Mecánica. Naranja Yo sé que Mecánica. me dejó, pero quisiera saber desde tu perspectiva, ¿qué nos deja en plural Pues a una mucha generación? gente la relaciona como la película quintesencial de la violencia. Incluso se culpó a Kubrick de fomentar violencia a partir de la película. Se empezaron a registrar algunos delitos por parte de pandillas que replicaban los de Naranja Mecánica. Entonces el propio Kubrick se asustó, algo que un director nunca hace, se asustó al punto de retirar la película de exhibición. Dijo, yo no quiero que se me responsabilice de eso. Y entonces algo que hago no solo en ese ensayo, sino en varios, es, bueno, ¿por qué esa película, qué destapó, qué fibra tocó? Y viéndolo bien, pues en Manchester, en Inglaterra, 200 años antes había pandillas que se vestían, pues no exactamente, pero que compartían códigos de vestimenta y de comportamiento tan sofisticados como las pandillas que retrata Kubrick. Entonces, a veces el cine o algunos directores intuitivamente recogen algo que siempre ha estado en una sociedad y eso es muy fuerte, eso es una fuerza que no se puede controlar y que por eso a veces se le responsabiliza al arte de ciertos comportamientos que a mí no me parece correcto. Creo que simplemente reflejan algo que ya está en el aire y a veces incluso pues desatan fuerzas que ya estaban ahí y que no corresponde al arte contenerlas, sino a otras instituciones, ¿no? Tocan las cuerdas del arpa de eso que se llama inconsciente colectivo. Totalmente. Y quizá no sean conscientes a la hora de estarlo haciendo. Yo creo que no, y yo creo que por eso nos identificamos con personajes de maneras que no nos explicamos y pueden ser catalizadoras de muchas cosas. Y no que se deban de juzgar por ello, ¿no? Un segmento más contigo Sí. y muchas películas de las que hablar. Lástima que no vaya a agotarlas todas, pero de regreso seguimos con Taxi Driver, Uy, la gran película. Matrix, Forrest Gump. Yo quiero que me hables del Exorcista porque se volvió tan importante, más Claro allá que que la sí. niña le daba vueltas la cabeza. En fin, volvemos un momento. Bueno, estamos hablando de los misterios de la sala oscura, este texto de Fernanda Solórzano sobre las películas que impactaron más allá del cine. Más allá del cine. Desde el cine y más allá del cine. Desde el cine, al punto de que no podemos dejar de hablar de ellas. No, y tienes razón, todo el tiempo haces referencias a tal personaje, a tal otro. A ver, Taxi Driver, el tema de las relaciones de edad y la distancia en edad y otra vez el rol de género, fue una película que arrojó muy bien, que describió muy bien. Sí, y además hay una constelación de factores en el rodaje de Taxi Driver que a mí me parece fascinante. El hecho de que tanto su director, Martin Scorsese, como su guionista, Paul Schrader, ambos hayan querido ser sacerdotes. No sé si tú lo sabías. Scorsese siempre quiso ser sacerdote católico, fue un niño muy católico, Schrader protestante, y tuvieron educaciones religiosas muy rígidas. Entonces siempre concibieron... No se les nota. Pues
Pues Scorsese siempre hace referencias, sobre todo visuales, al catolicismo. Al Esta diablo. última película, El silencio, en donde hay un jesuita que se cuestiona si debe de seguir o no, pero Schrader más bien lo concibió como una misión redentora. Ambos, al hablar de la película de la que estamos hablando, concebían al protagonista, y no sé cuánta gente lo ve así, pero concebían al protagonista, que era este taxista que decidía que tenía que limpiar el mal de las calles de Nueva York, como alguien que se concebía a sí mismo, valga la redundancia, como un soldado que debía de hacer el bien. Y yo no sé si esto te suene muy descabellado, pero, por ejemplo, en el Estados Unidos contemporáneo, en donde muchas personas ahora se plantean hacer esta limpieza racial, limpieza étnica, la limpieza de inmigrantes, son muy Con el semejantes. vigilante en medio, con el vigilante Son en muy medio. semejantes a el personaje de Taxi Driver. Son hombres que se sienten desposeídos, despojados, y que su única manera de recuperar un cierto estatus a veces la llevan a límites como esto. Hay una cierta locura en estas misiones, ¿no? ¿Qué era o quién era Tiburón? Esta es una película que nos llamó a todos, pero sí genera... Tiburón era el miedo que tú querías que fuera. Era la emoción que tú necesitaras descargar. Tiburón se estrena en una era, los 70, en donde toda una generación... ¿74? 74, sí. En donde toda una generación traumatizada por los 60 en Estados Unidos, Corea. lo único que quiere es despojarse de ciertos miedos. Surgen muchas de estas terapias que se volvieron muy famosas, terapias que podrían ser precursoras del New Age, en donde se recreaban nacimientos, en donde una de ellas se llamaba la terapia del grito primario, en donde simplemente ibas y gritabas y te despojabas de un miedo. Y creo que Spielberg encontró muy bien esa sensibilidad y creó este cine que hasta la fecha es un cine que es todo catarsis, ¿no? Un cine infantil. La Porque, a música ver, de Tiburón John Williams es dos cosas, ¿no? La boca inmensa del tiburón. y la música de John Williams. Con el tanque de gas, ¿no? Y la boca y la música. Que te habla de un talento increíble, Steven Spielberg, que muestra hasta la fecha para manipular a su público. Y lo digo como un halago. Pocas personas en Hollywood manejan la cámara y los recursos como la música y el sonido y en general para hacerte reaccionar. En ese entonces no había tanto presupuesto. El Tiburón, ¿sabes por qué se veía tan poco en la película? Mucha gente dice es para crear suspenso. Porque no funcionaba, se les descomponía, lo tenían que sumergir otra vez y entonces eso hizo que Spielberg lo mostrara solo cuando fuera necesario y ahora lo vemos como uno de los grandes recursos de suspenso, que por supuesto la música apoyó. John Williams hasta la fecha sigue haciendo música para Spielberg, entonces tú dirás, qué buena mancuerna han hecho, ¿no? Conectaste hace un momento esta necesidad religiosa de exhibirse con sus mitos y su despliegue de significados que tiene también El Exorcista. El Exorcista es una película que, como platicábamos hace rato, hasta la fecha hay gente que dice, yo no la puedo ver. Oh. Y en eso, digo, todo estas son especulaciones, porque eso te permite el ensayo, vamos, no es una forma... Es una interpretación expuesta. No es una ciencia exacta, ¿no? Pero influyeron muchas cosas, influyeron que William Friedkin, yo no sé si alguien sepa esto, pero la novela, que no fue escrita por Friedkin, sino por otro William Blatty, fue concebida como una novela religiosa. William Blatty vio una nota sobre exorcismo y dijo, también quería ser sacerdote. Hay muchos guionistas y directores en este libro que querían ser sacerdotes. ¿Quién dijera que del seminario al cine? Imagínate, y frustrados. Entonces eso pues también hace que que busquen salidas alternativas. Él dijo, ya que yo no voy a poder ser quien difunda el mensaje de Dios, voy a escribir una novela que hable de la presencia del diablo en la tierra, porque si uno puede creer en la presencia del diablo, también puede creer en la presencia de Dios. Entonces la novela está llena de disquisiciones teológicas, ¿verdad? Llega William las Friedkin, frases lapidarias que suelta la niña son claro, terribles. sus encuentros con el padre Esta Carras. voz terrible. Pero un muy buen director, como lo fue Friedkin, rebanó todos esos diálogos que dijo, esto no van a funcionar en cine, y convirtió a su diablo, que sería el equivalente de un dios judío, porque William Friedkin era judío, no era católico, y el dios judío es mucho más lapidario, en un diálogo, en efecto, con lo sobrenatural, con lo religioso, sin tregua. ¿Por qué no metiste a Carrie ahí?
Pues me lo acabas de proponer y fíjate que podría Porque haber es la entrado. otra. Es la otra, ¿no? sí. La Fíjate otra que ahorita figura Carrie podría demoníaca. y podría además encallar muy bien ahorita en un tema que es el bullying, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Finalmente es esta niña que canaliza El bullying que ya todo no el sabes si odio. es de los compañeros o de la madre. ¿Eh? Exacto, bueno, que confluye, claro, que nunca se divide del todo, ¿no? No me puedo ir No, sin pues hablar es que de ya- Matrix. Sí, nada. Matrix sí es la revelación. Fíjate que mucha gente dice, no es tan buena película, pero yo creo que hay un antes ¿Dónde y un vives? después. En la Matrix, estás fuera de la Matrix, ya Pues es saliste que hay de la mucha gente que considera que va, ¿no? Pero yo creo que capturó el momento perfecto. Hasta la fecha seguimos diciendo, es que estamos en la Matrix. Esto Esto es una gran mentira. Esto es una gran mentira. Es el fin del siglo XX, esta es la gran mentira. Exactamente. Ya las que siguieron de esa misma saga no fueron tan buenas. Fue esa. Y mi hipótesis es que tuvo que ver mucho con una lucha personal, que no lo digo porque si no voy a spoilear el libro, echar a perder, una lucha muy personal de los directores en ese entonces, ahora directoras, que estaban intentando solucionar. Es una película sobre la búsqueda de la identidad. Neo pasa de ser un oprimido del Es sistema. una historia de liberación, es un Es una journey de historia liberación. de liberación y es muy interesante ver cómo se van empatando la liberación de la propia y el propio director, porque es un director que ahora es una mujer transgénero, y los hallazgos de Neo. Esa es la lectura que propongo, ver cómo existen estos paralelos. Ah, mira. ¿Sí? Es una delicia eso que nos ofreces, porque uno ve ya la obra terminada, pero hay resortes, tuercas, rondanas resortes. personales que llevan a explicar una trama, una narración, una actuación. Que no sé qué opinas. Yo creo que siempre en una obra que es obra, valga la redundancia, de un autor, en donde sí él cuidó una visión, siempre puedes adivinar ciertos resortes, biográficos, autobiográficos, y yo sé que no está ya tan bien vista la interpretación biográfica de un libro o de una película, pero a veces sí te ayudan a iluminar ciertos aspectos. Pues la verdad es de uno mismo. que en la sala oscura no solamente uno descubre el amor de la vida, sino uno mismo. Eso es, ¿no? Y este es un espejo de cómo estas películas nos marcaron. A veces viéndolas en una renta de Blockbuster, otras veces en la tele. Claro. Algunos tuvieron la suerte de verlas en el cine. Y sin duda tu libro me hace pensar en esos elementos que construyeron mi biografía. Que eso... Y en ese sentido te agradezco. No, hombre, Mucho. ojalá lo disfruten. Y no está pensado solo para personas que sepan de cine. No quise hacer ese libro. Es para quien quizá nunca ha visto estas películas y que simplemente se le antoje asomarse. Pues un gran regalo, se lo recomiendo enormemente, no se lo pierda, Editorial Taurus. Gracias por acompañarnos esta noche.